Gracias, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, secretarios, subsecretarios. El día de hoy vamos a hablar de un personaje fundamental en la historia del humanismo mexicano y particularmente del humanismo y el liberalismo en Yucatán. Nos referimos a Felipe Carrillo Puerto, que ustedes recordarán que hace un par de años se conmemoró el año de Felipe Carrillo Puerto como mártir de el cruento asesinato al que fue sometido por parte de los de la Huertista. Hablar de Felipe Carrillo Puerto es hablar de un personaje que heredó con toda su familia un principio de federalismo fundamental. No olvidemos nosotros que en 1841 Yucatán se independiza de México porque se aplican las leyes centralistas. Se pierde el concepto de la Federación Mexicana y Yucatán es uno de los estados de la República que está en contra de Santa Anna, en contra de Bustamante, sobre esta pérdida de la República Federal que fue concebida desde 1824. Eso permitió tener una constitución a Yucatán de avanzada, en donde la educación era secular, es decir, laica. La educación era científica y la educación era obligatoria y gratuita para todos los habitantes de Yucatán. Eso permitió a la familia Carrillo Puerto conocer un sistema pedagógico educativo de avanzada en donde Rita Cetina y Eligio Ancona, entre otros, van a participar activamente. Él fue también periodista, como muchos de ustedes lo saben. Él fue el fundador de El Heraldo de Motul, pero qué mejor que ver la cápsula que hemos preparado sobre este personaje tan importante para la historia moderna de México. Cuando tomó posesión como gobernador de Yucatán el 1 de febrero de 1923, Felipe Carrillo Puerto dio su discurso inaugural en maya. No era raro, desde niño aprendió la lengua de su tierra. En ella conoció las injusticias y las vejaciones, las duras condiciones de vida y de trabajo de campesinos que vivían explotados en condiciones de semiesclavitud. Un agravio tras otro. Inquieto desde joven, Carrillo Puerto prometió luchar por las libertades y los derechos de su pueblo. Aunque apenas estudió la primaria, fue campesino, comerciante, carpintero. Además de llevar los quintos a la casa, Carrillo tuvo una muy sólida formación autodidacta. Leía literatura, filosofía, economía política y teóricos del socialismo. También aprendió música, acrobacia y conducción de ferrocarril. Pero sobre todo, Felipe aprendió a quejarse, a luchar, a soñar una única y muy pequeña utopía en el mundo real. Apenas a los 18 fue encarcelado por encabezar las protestas de la comunidad de Caxata con los hacendados de Zununcán. Fue síndico y regidor de Motul, donde chocó con los hacendados al defender los derechos del pueblo maya. Dirigió el Heraldo de Motul, donde denunció los abusos y atropellos de la casta divina, lo que le valió un nuevo encarcelamiento en 1907. Fue parte del maderismo y fue apresado nuevamente. Al salir libre, se dirigió al estado de Morelos para apoyar la revolución campesina de Emiliano Zapata. Contribuyó en la reforma agraria zapatista y fue nombrado coronel del Ejército Libertador del Sur. Ese tiempo le demostró que un mundo mejor era posible. En 1915 regresó a Yucatán, donde conocería a Salvador Alvarado. En 1918 fue gobernador interino durante 42 días en los que impulsó una avanzada ley laboral que garantizaba el derecho de huelga sin la necesidad de arbitraje, así como la semana laboral de 40 horas. En 1919 se unió al Plan de Agua Prieta y apoyó la candidatura de Álvaro Obregón a la presidencia.
Cuando llegó a la gobernatura de Yucatán, llevó a cabo una importante reforma agraria, impulsó los derechos políticos de las mujeres. Ahí fueron elegidas las primeras diputadas de nuestra historia: Beatriz Peniche, Raquel Cid, Elvia Carrillo Puerto, pionera del feminismo mexicano. Promovió leyes en favor de las y los trabajadores, de los inquilinos. Impulsó la educación, combatió el alcoholismo y el fanatismo religioso. Promovió la lengua maya, creó cooperativas de producción y consumo. Pero los derechos son enemigos de los conservadores. En 1923, los seguidores de Adolfo de la Huerta, que se había levantado en armas contra el gobierno de Obregón, atacaron la utopía yucateca. Detuvieron al gobernador y el 3 de enero de 1924 lo asesinaron. Pero el legado de Felipe Carrillo Puerto vive 100 años después, porque la justicia no pasa de moda, porque la lucha no se agota, porque fue semilla del humanismo mexicano. Concluyo diciendo que, siendo diputado federal en 1920, tradujo la Constitución de 1917 al maya, de manera tal de poder difundir los derechos de los mayas como derechos de los mexicanos. Gracias.